Bueno, empezamos con el segundo video del día de hoy. En el máster mío, hago la aclaración que no grabé ese primer video que acabo de publicar en Facebook, porque es un tema que ya lo hemos dado en muchos temas, en muchas ocasiones, y no quiero seguir acumulando ese tipo de información que ya está dada en otros videos. Mi nombre es Fran Montañez. Estoy en las redes sociales desde el año... ¿Sabes qué? Que descubrí hoy y no lo sabía. No me había dado cuenta que yo estoy en las redes sociales desde básicamente enero del año 2010. Pero empecé a publicar videos el 24 de agosto del 2010. O sea, 8 meses después que había leído el libro de los espíritus. Entonces, yo me dedico a publicar la información que está contenida en los libros codificados. Temas diferentes, los voy resumiendo y los voy presentando en videos y en artículos de mi Blogspot. Ahí puede usted buscar toda esa información que yo he publicado en los últimos 12 años, vamos para 13. Usted pone en Mr. Google, pone simplemente el tema que usted quiera y pone al lado una coma y pone soy separado espírita. Y entonces ahí le van a aparecer un listado de muchas cosas que se hablan del espiritismo. Y ahí va a aparecer mi contribución a la educación espírita a través de mis videos, mis artículos, y también van a aparecer los artículos que he publicado en Facebook. Facebook es una gran fuente para mí de búsqueda. Cuando estoy buscando una información de lo que yo he publicado y no sé dónde está, voy a Facebook y busco la lupa esa y pongo el tema y me va a aparecer cuando yo lo publiqué. Entonces Facebook, después de muchos años, nos dio la herramienta de que cada vez que tú ves una información publicada en Facebook, tú puedes decirle copiar el enlace y entonces te da un enlace que tú puedes copiar al mismo artículo y lo guardas para que luego, con solamente en ese enlace, tú vas a ese artículo que ya yo publiqué en Facebook. Esos libros codificados son 5 libros. Están disponibles de gratis. Yo los tengo de gratis de la manera digital. Los tengo en español, las buenas traducciones, y excepto el libro de los mediums, que no tengo en PDF, una copia fiel, pero tengo los demás 4 libros, los tengo en PDF. El que trabaja con computadora sabe de qué yo estoy hablando. Y lo tengo en francés, en español y en francés. O sea que tenemos la evidencia de que estamos hablando de espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo. ¿Y por qué? Porque el libro de Génesis, capítulo 1, dice, en el artículo 42 al 44, que el espiritismo es moralizador y consolador al mundo. Ok, con esto saludo a mi audiencia. Tengo como 5 o 6 videos que quiero, pero no me va a dar el tiempo ni me va a dar la fuerza. Quiero fluidificar el agua. El día de hoy, prepárense para hacer fluidificar el agua y dar los pases magnéticos a nosotros mismos. Tenemos un testimonio muy lindo de Ana López y de Hans, su esposo, que yo ya me había olvidado de los detalles. Y le dije, por favor, ella me confirmó el programa pasado. Si me está viendo de España, Hans, saludos, y al cuñado de ustedes, que lo conocí en esta semana, hablamos por teléfono, y Ana López. Y Ana López yo le pedí un videito, ella lo hizo corto y me puso a llorar, porque precisamente como ella lo contó fue que surgió en esa situación con Hans, que no sabía nada del espiritismo, ni me imagino que le interesaba. Ella le dijo, mira, vamos a orar por ti y vamos para la operación, pero vamos a llamar a Fran. Entonces ellos me llamaron me llamaron antes y me llamaron desde el momento que estaban allí en el hospital, que le iban a hacer una intervención bastante seria porque le pusieron anestesia general. Y entonces él empezó a ver visiones en esa, y se encontró que Fran se le apareció y le cogió el teléfono, que él estaba haciendo la llamada para que alguien lo salvara. Pero eso es una ilustración muy bonita, yo diría que muy apropiada para mencionar que los fluidos cósmicos universales, lo voy a poner aquí, fluidos cósmicos universales y vitales, son reales. Y cuando nosotros le enviamos, recíbelo. Yo te estoy enviando en este momento fluido. Mira a ver si tú estás recibiendo fluido. ¡Ay, papá!
Mira si tú recibiste eso, dame un corazoncito, por favor. Regálame, eso quiere decir que usted está recibiendo eso. Esos fluidos sanan, curan enfermedades físicas. ¿Y cómo lo hace? Es bello ese proceso en que lo describe el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 14, que habla de los fluidos. En los ítems número 35 a 38, habla de las sanidades que se ocasionan por los fluidos que nosotros le enviamos por la mente. ¿Y sabes qué? Lo más grandioso de todo esto es que de la manera que se opera una curación física es a través de convertir, ¿cómo se llama? Átomos que están dañados, como por ejemplo que están desorientados, no son radicales, son radicales libres porque perdieron un electrón negativo de la composición atómica, que le crea una enfermedad que se llama cáncer, por ejemplo. ¿Y cómo se puede curar de una enfermedad que se llama cáncer? Cuando le enviamos los fluidos, esos fluidos llegan y sustituyen esas células que estaban dañadas por células buenas. Y por eso dije, ¿pero qué pasó aquí? Yo he tenido gente de corazón abierto que le van a abrir ahí, me llamaron y todo, vamos, espérate. Y cuando el doctor va con el bisturí a abrirle el corazón para abrirle 2 tapas, así, todas esas cosas. En 2 casos, específicamente, yo he estado al teléfono y yo le dije, le enviamos fluido a todo mi grupo. Y yo lo anuncio para que todo el mundo esté conmigo en esto. Y cuando lleguen allá, de momento, todos los instrumentos empiezan a funcionar otra vez. Una cosa hermosa, hermosa. Yo no te lo puedo explicar. Lo único que te lo puedo es decir. Y eso es lo que ocasiona cuando tú utilizas los fluidos cósmicos universales en oraciones magnéticas mentales como las que nosotros hacemos, grupales. Le enviamos a través de la mente y por nuestra voluntad, impulsada por la voluntad, y entonces ocasionan que esas cosas se den. Ahora, se tiene que tener fe. En el caso de Hans, mi amiga Ana le había dicho, tienes que tener fe, papá, y creerlo. ¿Tú lo crees? Pues sí, él estaba medio asustadito porque él creía que ahí se le acababa la vida. Pero así funciona. Si tu misión no ha llegado, pues va a llegar el momento en que tú puedes utilizar como base y como recurso los fluidos cósmicos universales. No porque te los envíe Fran, sino cualquier amigo tuyo o tú mismo o tú misma, a través de la mente, se los aplica al que está afectado. ¿Ok? Esa es la explicación de cómo se ocurren las curaciones utilizando los fluidos cósmicos universales y vitales. ¿Por qué vitales? Porque eso es básicamente lo que significan. Está incluido ahí la vida. ¿Y qué es la vida? Lo que te hace vivir, es el alma. La vida es el alma en sí. ¿Y qué más podemos decir del alma? Es el pensamiento que está en tu mente. O sea, si tu mente está consciente de tomar decisiones para proteger su libre albedrío, estos pensamientos que surgen, que se convierten en palabras cuando se ponen por escrito, que surgen de la mente, es el alma la que se está comunicando. Y para efectos de lo que el espiritismo enseña, alma y pensamiento es lo mismo. ¿Ok? Pues de eso es lo que estamos hablando en nuestros programas. Te invito todos los jueves, mientras yo pueda, lo podamos hacer y podamos estar conectados a través de estos programas que se están haciendo 3 y 4 videos, y de hecho después se publican en diferentes páginas de diferentes personas para que aquellos que se les ocurra meter el dedito para que se eliminen ese tipo de cosas y dar quejas, que son unos envidiosos y no son espiritistas, son espiritualistas. Por eso es que hay una diferencia entre espiritistas y espiritualistas. Los espiritualistas no consideran los libros codificados, no creen lo que se está diciendo de los libros codificados, sino que creen más en pamplinas de lo que aprendieron por primera vez. Cachorrito un día me dijo, mira, Fran, tengo un testimonio, le dije a fulano de tal, que él dijo que él era espiritista porque había leído los libros de Chico Xavier. Entonces le dijo Cachorrito, que ya está entrenadito a eso. Lo que pasa es que lo primero que llega a ti relacionado al espiritismo posiblemente te gusta, porque tú eres un religioso todavía. Y al ser un religioso,
pues te dicen y te hablan de vírgenes, y te hablan de el umbral, y te hablan de naves espaciales, y te hablan de el no solar, y ese tipo de cosas que no es parte del espiritismo, y crees que eso es espiritismo. Entonces te olvidaste de que eso no es lo correcto, que no lo es todo. Entonces aparece un señor viejito aquí, como Fran Montañez, y el grupo que tenemos, y le vamos diciendo, no, eso no es espiritismo. Entonces se molestan, porque no pueden debatir con argumentos lógicos de que lo que ellos dicen sea espiritismo, porque a mí no me interesa que me debates y yo estoy de acuerdo contigo, Frank, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero sí tienes que estar de acuerdo para decir que eres espiritista a lo que dicen los libros codificados. Que yo llevo 50 años de la Confecol, ya no tienen argumento para discutir conmigo, pues los cogí en varias cosas que no es espiritismo, como hacer pactos, 2011, 2017, y los pactos están prohibidos en el espiritismo. Y lo que usan son espíritus inferiores como Emanuel y Chico Xavier, y después dicen que eso es espiritismo. Y le ponen a las casas espíritas los nombres de esos espíritus. Y eso no es parte de lo que el espiritismo enseña. Saludos, Ana López, qué bueno que estás ahí. Gracias por el video, te estamos mencionando, parece que te reímos con el pensamiento. Gracias. Gustavo Sánchez también nos está viendo. Gracias, Gustavo, por tus comentarios acertados. Gracias, te agradezco. Y por el trabajo que también haces para propagar el espiritismo, compartiendo lo que nosotros presentamos. Al tú compartir, pues tú estás haciendo que otras personas puedan, el de arriba que está al revés por la pantalla, ¿verdad? Pero el de abajo ya está al revés, pero se puede ver lo que quiere decir. Eso lo escribió Laura, de las contribuciones de Laura. Bueno, volvemos otra vez al tema. Hoy tengo varios temas muy importantes. Yo siempre digo que son importantes, pero que deseo tener un récord de esos temas para poder seguir añadiendo a mis artículos. No quiero hacer la oración magnética mental todavía porque cada vez que la hago se me van toda la fuerza y no puedo ni tan siquiera hablar. Y eso es así porque está diseñado de esa manera. Cuando hacemos los fluidos, damos los pases magnéticos, nos descargamos. Bueno, amigos, yo tengo varios temas que quiero discutir con ustedes. Vamos a ver si encuentro aquí los temas que están publicados en mi blogspot. Tengo uno que se llama El Espiritismo Verdadero, que es moralizador, ya eso lo hablamos la semana pasada. Y hablamos de grupos de Facebook, de estudio. Eso es otro artículo que acabo de publicar hace 2 días. Y explico también lo que es la moral. ¿Qué significa la moral? Porque muchas veces las personas dicen, ¿qué te tienes que moralizar? Y la mayoría no sabe qué significa eso. Ese tema lo quiero desarrollar. Igual que tengo otro con videos del tema de rechazar los malos espíritus, las malas influencias. Tengo más de 5 o 6 videos que te pueden ayudar a ti para que tú no venga ningún espíritu bambarán de estos y se te meta en la mente y te moleste. También hablo de que la religiosidad de fe ciega no es lo que nosotros perseguimos, no nos importa, no nos interesa esa religiosidad que habla de milagros y que habla de religión y que habla de fe ciega, que hay que creer por fe ciega, no hay ninguna sustancia de los pensamientos. Entonces también tengo el poder de la palabra, que ya lo di esta semana. El poder de las palabras escritas son el resultado de los pensamientos que surgen en la mente. Tengo un tema también que se llama el éxodo bíblico, que nunca existió. Si no existió el éxodo bíblico, la Biblia, el segundo libro de la Biblia, es falso. Y tengo pruebas sustanciales que indican, y arqueológicas, que no existió nunca el famoso éxodo. Hay otro muy importante para mí que me va a llevar un poquito de tiempo y lo estoy meditando en este momento si lo doy o no hoy, que es 12 versículos de la Biblia que la Iglesia Católica está publicando a nivel mundial, haciendo ver que el espiritismo
la Biblia rechaza el espiritismo. Ninguno de esos 12 versículos de la Biblia tienen evidencia de que rechacen al espiritismo. Primeramente, el espiritismo no existía hasta 18 siglos después de la muerte de desencarnar Jesús, de que lo crucificaron como un vil ladrón en una cruz. Aquellos bambalanes, aquellos criminales de los fariseos, que después esa secta se desapareció. Imagínate, eran unos criminales y mataron a Jesús y después le pasaron la mano diciendo, él era un cordero y por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo, es que tú obtienes una salvación. Todo eso es tergiversado. Tengo ese muy importante, que posiblemente lo decido hacerlo hoy, el tema del Espíritu Santo, que también lo publiqué hace unos días, donde se establece claramente qué dice el espiritismo sobre el Espíritu Santo. Entonces, tenía uno esta mañana que la mediunidad es únicamente un don para el mejoramiento del espíritu. Dije los 12 versículos de la Biblia. Ok, este es el que me interesa el día de hoy. Un individuo vino, un amigo, que no es mi amigo, y si era yo lo eliminé, haciendo ver, mofándose de lo que nosotros hacíamos, parece que era un católico, de que el libro de los espíritus se equivoca. Y yo voy a demostrar con este artículo que no hay ninguna contradicción en el libro de los espíritus. Lo que pasa es que cuando las personas no han leído todos los libros y no han leído el libro de los espíritus en profundidad, se atreven a utilizar eso para atacarnos y lo traen de otra persona y después no saben cómo explicarlo. Entonces yo lo voy a llevar puntito por puntito para que usted se vea y que aprenda de que cuando venga alguien con ese mismo julepe, usted le coge y le da un honrón y lo lleva al punto de que usted no sabe lo que está hablando. Porque no ha habido, gracias a Dios, ni una contradicción en ninguno de los libros codificados, incluyendo el libro de los espíritus. Al cumplirse los 10 años del libro de los espíritus haberse publicado, Allan Kardec, en la introducción del libro de Génesis, publicado en 1868, el 6 de abril, estableció con bombos y platillos que hasta esa época, pasados 10 años, no se había encontrado ninguna contradicción en el libro de los espíritus. Entonces, nosotros estamos hablando de lo mismo. Y que venga un bambarán a decirnos a nosotros que el libro de los espíritus se equivoca, sin saber ni de lo que está hablando, ni tener constancia de lo que, ni sustancia de lo que dice. Pues este es el segundo video del día de hoy, que se va a llamar que el libro de los espíritus no tiene ni tan siquiera una contradicción. Entonces, en este artículo voy a empezar. Son las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico. Y aquí empiezo con mi video del día de hoy. A los que están dejando mensajes, yo les contesto poquito a poco. Compártanos. María Becerra, gracias. Cristina Pérez, gracias por estar. Los quiero mucho. Yo siempre leo sus artículos y sus comentarios. Esto es una educación que tenemos de responsabilidad, tú y yo, que creemos en lo mismo, en propagar esto al mundo, a las personas que no conocen de estos temas. Pero este punto es bien importante porque hay muchos católicos que no saben nada de lo que es el espiritismo y utilizan lo que están publicando los católicos, que son falsos. Ellos dicen en un artículo publicado que hay 12 contradicciones, 12 lugares donde la Biblia prohíbe el espiritismo. Ese es otro tema, posiblemente lo haga después de este. Pero vamos a concentrarnos en el libro de los espíritus. Aquí se demuestra que los enemigos espiritualistas de las enseñanzas y creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo, tergiversan los contenidos de los libros codificados por Allan Kardec, porque ellos no leen esos libros. Ellos simplemente van a estas referencias y creen que con eso ellos están refutando la esencia del mensaje de los espíritus. Y ahí se estrellan. Entonces, estas supuestas contradicciones, bueno, vamos a ver un poquito aquí. Estas supuestas contradicciones publicadas por los católicos, que dicen después al final, no escuchen a los espiritistas.
¿Qué miedo es ese? Este artículo lo he llamado de la siguiente manera: supuestas contradicciones en el espiritismo en el libro de los espíritus. Y yo digo, no existe ni tan siquiera una contradicción en el libro de los espíritus, desde su publicación el 18 de abril de 1857. Entonces, leyendo de mi artículo, digo lo siguiente: aquí se demuestra que los enemigos espiritualistas, que no son espiritistas, que no es lo mismo, los enemigos del espiritismo, que son espiritualistas, que niegan las enseñanzas y creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador del mundo, tergiversan los contenidos de los libros codificados por Allan Kardec con textos fuera de contexto. Los amigos que me están viendo, los que están conectados y los que van a ver esto más adelante, tienen aquí caviar. Aunque yo lo publico, pero como que no cuadran ellos de momento con el tiempo, estoy haciendo específicamente un video para eso, para que usted se dé cuenta que es necesario que usted tenga una contestación hacia eso. Por ejemplo, usted debe tener una contestación para debatirles a aquellos que le dicen que el espiritismo no es aceptado en el espiritismo porque Moisés lo condenó. Falso de toda falsedad. Tenemos evidencia de que el Espíritu de verdad se encargó con Allan Kardec de establecer claramente a qué se refería esa supuesta prohibición de Moisés contra los agoreros, que son adivinos hombres, y las pitonisas, adivinas mujeres, que no es lo que nosotros hacemos en el espiritismo. Nosotros no nos dedicamos a ese tipo de actividad de la adivinación. ¿Estamos claros? Nosotros hablamos del presente. Los adivinos no es parte del espiritismo. El que diga que se anuncie por la televisión y por la radio y por los periódicos de que son espiritistas y que te hacen consultas y que te dan unas fórmulas y que te ayudan a sacar los malos espíritus, esos no son espiritistas. Pero son hipócritas. Por eso que dijo el Espíritu de verdad: a los que son mistificadores o son engañadores e hipócritas hay que descubrirlos. Yo tengo que descubrirlo. Ustedes que están en Puerto Rico y que ponen en estaciones de radio y ponen anuncios en los periódicos que ustedes tienen un medium espiritista que les pueda ayudar, son espiritualistas, contrarios a la enseñanza del espiritismo, acumulando para ellos mismos faltas que tienen que después, en nuevas reencarnaciones, liquidar. Aquí se presentan los falsos argumentos de que el libro de los espíritus tenga alguna contradicción en este artículo y en este video, para lo cual utilizo la copia textual de cada uno de los ítems, de las referencias que me han dado, publicadas en los textos originales y traducidos y comparadas con los textos originales y traducidos al español. Se demuestra que las falsas alegaciones de contradicciones utilizan el falso recurso de interpretar de su manera erróneamente textos fuera de contextos. Entonces, a continuación están los supuestos argumentos de contradicciones que son falsos de toda falsedad. Entonces, aquí tengo, lo voy a enseñar aquí, no sé, no lo pueden ver, pero si lo ven en el artículo, a ver si puedo aquí de alguna manera que ustedes vean la gráfica. Bueno, no se ve, hay un reflejo. A ver si bajándolo así. Ok. Ahí yo en el artículo, usted lo busca con calma y se va a encontrar con lo que ellos dicen. Tienen 1, 2, 3, 4 supuestamente contradicciones y lo titulan de la siguiente manera: contradicciones en el espiritismo en el libro de los espíritus. Cuando usted vea eso, eso es lo que Fran está hablando. Vamos a ir a eso. Vamos a la primera contradicción según ellos. Y vamos al libro de los espíritus en el ítem número 81. Apúntelo. Es bueno que lo sepa para que sepa la diferencia y después lo compare y aprenda. Y dice, y ese ítem 81, dicen ellos lo expresan de esta manera: su origen es un misterio, refiriéndose a los espíritus. Y luego afirma que están formados del principio inteligente
Y lo dice el ítem número 79, o sea que combinan el ítem 79 con el 81 para poder debatir de que los espíritus, su creación fue un misterio, porque lo dice en el 81. Y luego afirma que están formados del principio inteligente, haciendo ver que entonces, ¿en qué quedamos? No es como la Biblia, que yo tengo 101 contradicciones de la Biblia, versículo con versículo, porque en un libro se escribió una cosa de los libros de la Biblia, o sea que tienen no sé cuántos, 67 libros, 72 o algo así. Entonces te citan en dos diferentes partes y se contradicen. Entonces ellos quieren hacer ver que nosotros también tenemos ese problema. Entonces yo contesto lo siguiente, esa es la primera, ¿verdad? Estas falsas contradicciones en el espiritismo se explican y se aclaran a continuación. ¿Qué decimos? ¿Qué es lo que dice realmente el ítem número 81 que lo comparan con el 79 del libro de los espíritus? Dice, su origen es un misterio, el origen de los espíritus. Y luego afirma que están formados del principio inteligente número 79. Esa es la contradicción de ellos. Esta es mi contestación. Y dice, contestación de Fran Montañez a esta inquietud que lo confunden con una contradicción por tomar textos fuera de contexto. El ítem 81 dice el original francés, traducido del idioma francés al español, lo siguiente. Dice, 81, pregunta, ¿se forman espontáneamente los espíritus o proceden unos de otros? O sea, lo que le está diciendo el espíritu a Kardec dije, ven acá, los espíritus, ¿cómo ellos nacen? ¿Espontáneamente? ¿O es porque nacen de otros espíritus? Esa es la pregunta de Kardec. La contestación es la siguiente. El espíritu de verdad dice, Dios por su voluntad los crea como a todas las otras cosas, pero te lo repetimos otra vez, su origen es un misterio. Está diciendo el espíritu de verdad, es verdad. Los crea Dios, pero ¿cuándo fue? ¿Y de dónde es que surgen? ¿Y cómo es que surgen? Ese es un misterio que nadie sabe. Nadie va a contestar. Eso es una pregunta que nadie la puede contestar. Y los espíritus lo dijeron claramente, no te metas en eso. Porque nadie no puede contestar esa pregunta. Porque eso lo crea Dios. Fíjate qué lindo es esto. Dios crea a los espíritus una sola vez. Y después, pero los hace eternos. O sea, que van a vivir durante toda la humanidad, toda la eternidad. O sea, nunca van a morir. Entonces, Fran dice, el ítem 81 se refiere al origen de los espíritus. Nadie sabe ni conoce su origen, que está correcto. O sea, no hay contradicción en eso. Pero vamos al 79, que es lo que están comparando ellos. Dice, el ítem número 79 dice lo siguiente, puesto que hay dos elementos generales en el universo, el inteligente y el material, pregunta Kardec, ¿podría decirse que los espíritus están formados de la parte inteligente o están formados de la parte material? Están formados del primero, que es la parte inteligente, como los cuerpos inertes lo están del segundo, que es de la materia. El espíritu contestó, es evidente que los espíritus son la individualización del principio inteligente. Hay un universo lleno de espíritus, pero cada uno de los espíritus es parte de ese universo de inteligencia que ellos tienen su parte. Quiere decir que no hay contradicción aquí, porque el espíritu es parte de esa inteligencia que domina todo el universo. Por eso es que se puede acabar el mundo, se puede destruir el mundo, se puede caer una bomba atómica, pero los espíritus no se destruyen nunca jamás. Como los cuerpos son las del principio material, y lo desconocido es la época de su formación y el modo de realizarse. O sea, que no puedes confundir una cosa con la otra, porque no se está hablando de que los espíritus no se sepa y que de aquí dice que es de la parte inteligente. Lo que se aclara claramente, y lo dice el mismo espíritu, no lo dije yo, lo desconocido es la época de su formación. ¿Cuándo fue que se hizo? Pero no fue que se hicieron. O sea, ellos nacieron de algún lado. Y el modo que eso se realizó. O
sea, que en términos claros y precisos, el ítem 81 y el 79 no tienen contradicción alguna. Fran dice, los espíritus son la individualización del principio inteligente, porque son la parte inteligente del universo. Entonces los espíritus representan la inteligencia y no se refiere a su principio. O sea, que no tiene que ver una cosa con la otra para que confundan el ítem 81 con el ítem 79. ¿Okay? Ya le tumbamos la primera, papá. Dame un dedito ahí. Un me gusta. Que le tumbamos la cabeza al primero. Dale a ver. A ver si yo tengo aquí para yo dar me gusta yo mismo. Ay, papá. Está claro, el 81 con el 79 no tiene nada que ver. No hay contradicción. Papá. Vamos a la segunda alegación. ¿Cuál es la segunda alegación? José Luis, gracias por estar. Qué bueno. Qué bueno que estás ahí, amigo. Muy amable. La alegación número 2. ¿Qué fue? El ítem número 83 del libro de los espíritus. Búsquese su libro de los espíritus y verifique lo que yo estoy leyendo. Que dice, los espíritus no tienen fin. Pero en el 81 dice que pueden saber su origen. O sea, ellos no entienden que los espíritus tienen principio, pero no tienen fin. Porque Dios los creó así, eternos. Entonces, la contestación a esa supuesta contradicción. ¿Qué pasó, bebé? Tranquilo, tranquilo. Vamos a leer lo que dice el ítem 83. Te lo comparan con el ítem 81. Dice el original en el idioma francés, traducido al idioma español, lo siguiente, ítem 83. ¿Tienen fin los espíritus? Eso es lo que dice ese ítem. Pregunta Caldey, ¿tienen fin los espíritus? No está hablando de si tienen principio. En ese dice, ¿tienen fin los espíritus? O sea, tuvieron principio, pero ¿cuál es el fin de los espíritus? Se comprende que sea eterno el principio de donde emana, pero lo que preguntamos es si tiene un término de su individualidad y si en una época más o menos remota no se disemina y vuelve a la masa común del elemento en que están formados, como sucede con los cuerpos materiales. Cuando el cuerpo físico, que lo habita un espíritu encarnado, que tiene vida, la parte vital, cuando ese espíritu sale del cuerpo, el cuerpo se queda inerte e inmediatamente empieza a descomponerse. Y al descomponerse y lo meten en la tierra o en el ataúd a través de los años, se convierte en polvo. Y las lluvias que pasan y se cuelan y todo ese tipo de cosas, se combina todo eso y se va por un torrente y son parte de la materia en general. ¿Ahí? Entonces, de la materia podía hablar de muchas cosas, porque yo tengo mucha información de la materia. Por ejemplo, la materia cósmica, que es todas las moléculas que existen, ¿verdad? Dice que tiene modos, tiene la química, la ciencia, la química dice que hay diferentes modos diversos de ver lo que constituye la materia. Dice, hay 4 elementos que son primitivos de hace muchísimo tiempo y no ha cambiado porque los científicos hoy día le han añadido uno que otro, pero lo básico, esos 4 nunca lo eliminaron. ¿Y cuáles son los 5 elementos de la naturaleza que predica el espiritismo? El agua, el fuego, el aire y la tierra. Son 4 elementos que constituyen todo lo que hay en la naturaleza. Cuando hablamos de fuego, es un estado de la materia. Fuego toma una alta temperatura y se inicia un fuego. ¿Y cómo es eso? Eso lo sabe Dios solamente. Ni los mismos científicos dedican tiempo para explicar eso. Entonces tenemos el agua, ¿verdad? Pero ¿el agua qué es? Un elemento que puede descomponerse y se descompone en diferentes modos, de diferentes átomos. H2O. Si tú le añades un oxígeno, se convierte en corrosivo.
Si le añades un hidrógeno, lo mismo. Y si te tomas una sustancia haya sido modificada, de esa manera te coge el estómago y te lo... Y es básicamente un ácido. Pero perfectamente creado por Dios ha sido el H2O, que se descompone, ¿verdad? Está el aire, que también se descompone en diferentes formas del aire. El aire tiene formas de tu verlo, el aire, contaminado, no contaminado, aire puro por oxígeno, que sirve de oxígeno a las personas para sostener la vida. Y tiene la tierra, que es una combinación de los diversos elementos que tiene que hemos mencionado, esos 4. Entonces, los 4 elementos para la creación de la vida son el oxígeno. O sea, primero dije que hay 4 elementos primitivos para la materia, que te dije que era agua, fuego, aire y tierra. Pero también hay 4 elementos que dicen los libros codificados de los espíritus que se refieren a la vida. ¿Cuáles son? El oxígeno. Si no tienes oxígeno, no tienes vida. El hidrógeno, parte de esa fórmula. El nitrógeno, que en las nuevas versiones se cambió por nitrógeno, pero en las viejas, en el libro original del Génesis, hablaba de azoe, A-Z-O-E. Eso es nitrógeno. Y está el carbono. Esos 4 son los 4 elementos que se unen a la parte mineral, vegetal y animal, que constituye la creación de lo que es la parte mineral, la parte vegetal y la parte animal. O sea, que eso es la información que nos dan los espíritus con relación a esos elementos, de que cuando la persona se desencarna, que sale el alma del cuerpo, se desencarna y no muere, se mantiene viva en el estado de espíritu, invisible, el cuerpo completamente se destruye poco a poco. Eso de que hay que cremarlo o no cremarlo, eso a mí que me cremen. Ya tengo instrucciones claramente, ya me cremen. Que sale más económico y no le crea problemas a nadie. Y entonces, pues, te evita todo ese tipo de problemas. Pues entonces, ya eso estamos hablando del ITAN 83 y el ITAN 81. Y lo he explicado de la siguiente manera. Dice, voy otra vez a leer el 83, que es la controversia, que Kardec le pregunta a los espíritus, ¿tienen fin los espíritus? O sea, sabe que tienen principio, pero tienen fin. Y se comprende que sea eterno el principio donde emana, pero lo que preguntamos es si tiene un término su individualidad, si se va a unir a otros. Como dicen los metafísicos, que el alma se va a un torrente y son una partícula del todo. Eso es un gran error. Y ya eso se llama panteísmo. Y eso ya lo explicó Kardec y lo explicó el Espíritu de Verdad, que establece que el panteísmo es un modo de ver esa transformación de cuando el alma sale del cuerpo, de una manera metafísica, y no es correcto. Eso es incorrecto. No lo enseña el espiritismo de esa manera, porque nunca el espíritu pierde su individualidad. Eso evita de que usted lo considere como parte de un universo paralelo, porque los universos paralelos significan que hay un espíritu, un ser en un universo, y hay otros universos que tienen la parte esencia del espíritu ya dividido. Y desde el ítem número 83 se establece que no puede haber individualidad o individualidad del alma. Y si en una época más o menos remota no se disemina y vuelve a la masa común el elemento de que están formados, ¿cómo sucede con los cuerpos materiales? O sea, Kardec está preguntando todo eso en una sola pregunta, que es la 83. Entonces, eso es espíritu, en otras palabras. Esos espíritus se mueren. No, porque son inmortales, y lo vamos a explicar más adelante. Y esos espíritus, si cuando salen del cuerpo se unen a otros almas que son parte del universo, que es lo que predica la metafísica.
Todo el que le hable de metafísica, digo, usted no está hablando del espiritismo. No se lo compro. Entonces contesta el espíritu. Muchas cosas existen que vosotros, ustedes, no comprendéis, porque vuestra inteligencia es limitada, no siendo esta razón para rechazarlas. Vamos a bajar esto porque esto crea un ruidito aquí que no me gusta. Ok. Para que se oiga mejor. Voy a sufrir de calorcito un poquito. Si me ven sudado, pues. Muchas cosas existen que nosotros no comprendéis, porque vuestra inteligencia es limitada. No siendo esta razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que su padre comprende, ni el ignorante todo lo que sabe el sabio. Te decimos pues, y en cuanto por ahora podemos decirte que los espíritus no tienen fin. Papá. Y es decir que él no podía entender, que me trae esa preocupación de que los espíritus son creados pero no tienen fin. ¿Y qué quiere decir? Que son inmortales. ¿Qué quiere decir? Que nunca más van a morir. Por eso el espíritu no se afecta por las enfermedades. Las enfermedades no afectan al espíritu. Cuando sale del cuerpo está completamente bien. Él no está ni loco, ni está perturbado, ni está confundido, como dicen los de Chico Xavier y Eduardo Franco, para poder justificar lo que es la homosexualidad. Que en vez de decirle, no, es que los espíritus cuando salen del cuerpo no tienen confusión alguna. Y ellos justifican de que los espíritus están confundidos porque tienen muchas reencarnaciones posiblemente en un mismo sexo. Pero si los espíritus no tienen sexo, ya ahí se le cae la mata. Los espíritus no tienen peso, porque no son materiales, no tienen gramos. ¿No? Que se ha demostrado, diciendo un señor en estos días, de que, y eso yo vi la contestación de José, de la cepa de Puerto Rico, José, el que dirige la cepa en Puerto Rico. Cuando le preguntaron eso, él se fue con el hecho de que el espíritu o el alma sí tiene gramos, que los científicos han encontrado que tiene un peso, y cuando sale del cuerpo se le van esos gramos. ¿Cómo va a ser si eso no tiene átomos? Son inmateriales, incorpóreos. José Arroyo, saludos. No estoy diciendo nada mal tuyo, discúlpame. Pero tú en una conferencia que yo estaba, tú dijiste que le diste la razón a la persona que estaba mencionando que el alma tenía peso. De esas personas que llegan así para cuestionar, no, porque el alma se ha demostrado científicamente que pierde peso el cuerpo que no tiene alma. Muchas cosas existen que vosotros no comprendéis, porque vuestra inteligencia es limitada. Si hubiesen leído esto, le hubiese contestado con esto. No siendo esta razón para rechazarlas. El niño no comprende todo lo que su padre comprende, ni el ignorante todo lo que el sabio sabe el sabio. Te decimos pues, y por cuanto, por ahora podemos decirte que los espíritus no tienen fin, son inmortales. Fran dice, este es mi comentario al cine. El ítem 81, que explica que los espíritus inmortales son inmortales, no tiene fin. Eso es la descripción de inmortal. Añado los espíritus serán eternos. Entonces, por eso reencarnan y existirán por siempre. Tienen por eso la oportunidad de expiar o de liquidar deudas, ¿no?, del pasado, liquidar esas faltas cometidas para poder convertirse en puros y perfectos. El principio es desconocido, pero ha sido Dios que ha creado los espíritus, y no es importante cuándo los creó, sino que existen y son inmortales, que es de los que los espiritistas no entienden. Entonces, los que cuestionan la inmortalidad de los espíritus tampoco entienden el significado de la nada.
Y la nada no existe. Y del tema de la nada tengo unos artículos sobre eso. Cuando la persona cree en la nada, que es los científicos que dicen del Big Bang, de universos paralelos, de toda esa mejurje de cosas, de teorías que no están probadas, basan cuando le preguntan, sí, pero usted dice el Big Bang hace 14.000 millones de años, pero ¿qué había antes? Y lo único que pueden decir, nada, no tenemos evidencia que había nada. Entonces, el espiritismo enseña es que la nada no existe. Porque la nada significaría que tomaría el lugar de Dios. Y como ellos no quieren aceptar que Dios existe, los científicos, pues le ponen el nombre de la nada. Y nosotros decimos, no, eso no existe. Entonces, no tiene nada que ver el origen de los espíritus, que no se conoce por la inmortalidad del alma, del espíritu, que es eterno. Esto es tratar de tergiversar la información de los contenidos de los libros codificados por Allan Kardec. Una pérdida de tiempo que nos traen estas personas comparando el ítem 81 con el ítem 83. Entonces vamos a la tercera. Y llevo aquí solamente 25 minutos. Espero que, pues ya yo estoy cansadito. Pero debo tener esto claramente, todos los puntos para poder establecer claramente de qué se trata. Para que nadie nos venga a decir que el libro de los espíritus está confundido. O estuvieron confundidos por los espíritus. Número 3. Él dice, la persona que me hace la alegación, el ítem 91, dice que la materia sirve de obstáculo. No, pues los espíritus lo penetran todo en él. Pero el número 473 dice, el espíritu no penetra en un cuerpo como tú en una casa. O sea, ellos dicen que hay una contradicción entre el ítem 91 y el ítem 473. Que dice el primero que el 91 dice, la materia sirve de obstáculo. O sea, ese espíritu tiene problemas con la materia. Cuando Jesús apareció a los discípulos allí a este incrédulo que había allí, que Tomás decía, no, yo no puedo ver, yo no puedo creer que Jesús haya resucitado, que era lo que ellos creían. Y no hay resurrección válida con Jesús. El cuerpo de Jesús desapareció y se convirtió en un cuerpo fluídico. Ahí está en 62 del libro de Génesis, capítulo 15. Entonces no hay confusión en eso. Lo que apareció de Jesús fue el periespíritu, de una materialización, explicada en el libro de capítulo 15, capítulo 14 del libro de Génesis, ahí en 35 a 38. Entonces, no hay una posición aquí que es la imponderabilidad, es decir, que los espíritus como tal pasan paredes, pero que aquí no lo explican tan tácitamente como debe ser, pero hay que entenderlo para que se vea la naturaleza del espíritu, porque el espíritu no tiene materia y él puede pasar paredes. Pasa tu cuerpo, pasa tu mente, la piel de tu cabeza y entra en el cerebro y allí se confabula con los espíritus que están y ese tipo de cosas. Bueno, contestación de Frank a que el ítem 91 y el ítem 473 no tiene contradicción. Dice, a esta inquietud que lo confunden con la contradicción, como una contradicción, por tomar texto fuera de contexto, el ítem 91 del libro de los espíritus dice lo siguiente en el original francés. ¿La materia sirve de obstáculo a los espíritus?, preguntó Kardec. El espíritu contestó, no, pues lo penetran todo, y el aire, la tierra, las aguas y hasta el mismo fuego les son igualmente accesibles. O sea, que hubo una descripción completa en el 91 de lo que el espíritu es capaz de hacer. Que no importa el fuego, no importa la materia, no importa el agua, y hasta el mismo fuego, la tierra, el aire, todo lo puede penetrar el espíritu. Porque el espíritu utiliza lo que se llama el periespíritu, y el periespíritu traspasa todas esas cosas, que es el que representa la camisa del espíritu.
Cuando el espíritu se quiere manifestar en una materialización, se manifiesta a través de su periespíritu, que es semimaterial, por una razón científica y una razón espiritual que es necesaria que sea de esa manera, para que pueda tener sustancia en la materia. Eso yo no lo entendí hasta que tuve unas discusiones con los de Joaquín Trincado, que ellos no saben ni para qué sirve el espíritu. Bueno, esa es la 91, contestación de Fran a esta inquietud, que lo confunden con una contradicción por tomar todos textos fuera de contexto. El item 91, aquí se presenta, dice Fran, el principio de imponderabilidad. Esto fue de lo primero que yo le enseñé a Laura y Laura nunca se lo olvidó. Si Laura estuviera aquí, dice, Laura, ¿qué es imponderabilidad? Pues que no sigue las reglas de la materia, de la física. O sea, que un espíritu te puede pasar paredes. Jesús pasó la pared. Dice la Biblia, cuando se presentó la historia de Jesús, cuando entró allí donde estaba reunido Tomás y los demás discípulos, que él no abrió la puerta, ni la tocó. Él pasó la puerta, la cruzó, sin que nadie le abriera la puerta. Eso es un principio de imponderabilidad, donde los espíritus no tienen las restricciones que tiene la materia. Los espíritus son inmateriales. Confundir a los espíritus con la materia es no creer ni en la inmortalidad, ni en la inmaterialidad, ni en la inmortalidad del alma que nunca muere, ni la inmaterialidad que no tiene moléculas de los espíritus. Este es un ejemplo de tomar textos fuera de contexto que los espiritualistas siempre tienen en argumentos en contra del espiritismo verdadero, que es el que enseñamos. Entonces, alma, digo yo, es espíritu. Y cuando se le pregunta en el ítem 134, Kardec al espíritu dice, el alma es igual al espíritu. Y el espíritu contesta, y el espíritu es igual que el alma, son una misma cosa. Lo único que en términos generales el alma se refiere al alma encarnada. Cuando tú hablas de espíritu es del espíritu ya desencarnado. Pero es lo mismo, la misma alma, que ya no está encarnada. Y dice, alma es espíritu, es el principio vital y fluido vital. Ese es el alma, la vida. Y es el fluido vital que está en los fluidos cósmicos universales y vitales, según las enseñanzas y creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo. El alma o espíritu es inmortal e inmaterial. Hay una persona que hacía videos, ya yo lo he visto más, una muchacha dando una clase, de que no pudieran, que los espiritistas no confundieran los fluidos cósmicos universales con la parte vital. Y aquí yo estoy estableciendo claramente que no tiene que ver una cosa con la otra, que la parte vital, que es la vida, es el alma. Y el alma es inmaterial. Y el alma es inmortal. Por lo tanto, hay que establecerlo de esa manera. Veamos la introducción del libro de los espíritus por Allan Kardec. En la introducción del libro de los espíritus, en la sección 2, hay números romanos ahí hasta 15 o 16 items. Y el 2 habla de lo siguiente: existe otra palabra sobre la cual es igualmente importante que nos entendamos, porque es una de las llaves maestras de toda doctrina moral y porque es causa de muchas controversias, por carecer de una acepción bien deslindada. Tal es la palabra alma. Lo primerito que empezó a discutir Kardec en el libro de los espíritus fue el alma. Y siempre está en la sección 2 del capítulo de la introducción del libro de los espíritus. La divergencia, y porque es causa de muchas controversias por carecer de una acepción bien deslindada, y tal es la palabra alma. Punto. La divergencia de opiniones, la diferencia de opiniones, entran los metafísicos, que confunden el alma inmaterial con el alma material. Porque si el alma se desprende del cuerpo y se une a la materia, quiere decir que es material. Es un pensamiento puro materialista. Ese pensamiento de, ¿cómo se llama?
panteísta. Panteísmo es materialismo puro. Naturaleza del alma, ¿verdad? Entonces dice, un idioma perfecto en el que cada idea estuviese representada por su palabra peculiar evitaría muchas discusiones. Y con un término para cada cosa, todos nos entenderíamos. Según unos, dice el Espíritu, el alma es el principio de la vida material orgánica. El alma es el principio de la vida material orgánica. Pero hay tres formas de verlo, y él está explicando la primera. No tiene existencia propia y cesa cuando la vida cesa. Así piensa el materialismo puro. O sea, o es materia o no es materia. En este sentido, y por comparación, dicen los materialistas que no tiene alma el instrumento que, por estar rajado, no suena. Una campana y de momento se partió por la mitad o algo pasó y le da y no suena igual que cuando estaba completa. En esta hipótesis, una hipótesis no está probado, el alma es efecto y no causa. O sea, nota añadida por Frank Montañez. Así piensan algunos espiritualistas racionalistas laicos en el espiritismo, como lo son los que promueven que el alma es separada del espíritu y que parece con el cuerpo físico al llegar la muerte, y los llamados metafísicos de la nueva era. Esto es materialismo puro. O sea, los de la cepa, los de racionalistas laicos, predican que el alma, cuando muere, su comportamiento es tal que da lugar a que se crea el palingenesis. Y palingenesis es una palabra compuesta que habla de nacimiento del alma. O sea, que el alma nace por primera vez. No es que reencarna, sino que nace. ¿Y por qué ellos hacen eso? Si ellos son espiritistas y son racionalistas y ellos saben mucho y han leído los libros codificados, porque ellos no pueden explicar por qué se viene a sufrir. Porque cuando van a sus casas espíritas, la gente llora, no llore. Entonces ellos le quieren hacer ver que no tienen que sufrir por nada, porque el alma nace, no renace. Pero el alma renace nuevamente, un nuevo cuerpo, y ya no tienen que sufrir más. Los sufrimientos del pasado se quedaron atrás. Nagarile del Oriente. Esos sufrimientos del pasado son los que tienes que liquidar hoy. Dime cuánto sufres y te diré cuántos has hecho sufrir a otros. Eso lo explica el libro de Cielo y el Infierno, capítulo 7, en los ítems 16 hasta el 18. Entonces, sigo diciendo, en este sentido, y por comparación, dicen los materialistas, que no tiene alma el instrumento que por estar rajado no suena. En esta hipótesis, el alma es efecto y no causa. Nota añadida por Frank Montañez. Así piensan algunos espiritualistas racionalistas laicos en el espiritismo, como lo son los que promueven que el alma es separada del espíritu y que perece, muere con el cuerpo físico al llegar la muerte. Y los llamados metafísicos de la nueva era, esto es materialismo puro, que dicen que esa alma es un punto, como dicen los rabinos de los judíos, de que el alma es un punto negro. Eso me lo dijo a mí un rabino a mí. Y yo digo, ¿dónde te saca eso? No sabía explicarme. ¿Usted me puede explicar eso? Me dijo a mí, sin conocerme. Entonces, otros creen que el alma es el principio de la inteligencia, agente universal de que cada ser absorbe una parte. No creo eso. Según estos, todo el universo no tiene más que una sola alma que distribuye las partículas a los diferentes seres inteligentes. Materialismo puro. Partículas. Cuando vienen partículas que tienen
que tienen moléculas y ese tipo de cosas, como te dice, yo siento una vibración, es que sientes que átomos te están tocando, y no es así, es fluidos cósmicos universales. Esa es la segunda parte, ¿verdad? La segunda modo de ver el alma. Durante la vida, volviendo después a la muerte. Cada partícula, el origen común, donde se confunde con el todo, como los arroyos y ríos, vuelven al mar de donde salieron. Nota de Frank, añadida por Frank. Así lo exponen los metafísicos y algunos grupos en el espiritismo que se hacen llamar racionalistas laicos. Difiere esta opinión de la precedente en que en la hipótesis, eso está en el libro, introducción del libro de los espíritus, en la sección 2. Sigo leyendo. Difiere esta opinión, estas dos opiniones que te he dado, donde están básicamente estableciendo que el alma es material. Difiere esta opinión de la precedente en que en la hipótesis que nos ocupa existe en nosotros algo más que materia y algo subsiste, permanece después de la muerte, pero es casi como si nada sobreviviese, porque desapareciendo su individualidad, se pierde la individualidad del alma con estos dos pensamientos. No tendríamos conciencia de nosotros mismos. Siguiendo esta opinión, el alma universal sería Dios. O sea que Dios es panteísta, no es panenteísta por encima de todo. Panteísmo es que Dios es parte del todo. Dios lo tenemos aquí al lado, pero Dios creó todo. Hay una diferencia. Y todo ser parte de la divinidad. Semejante sistema es una de las variaciones del panteísmo. Lo dijeron los espíritus. Sección 2 del libro de los espíritus. Según otros, en fin, y quiero que se lo aprendan bien, porque yo encontré eso al principio y después no lo lograba conseguir, y buscaba en el libro por aquí y buscaba en el libro por allá y lo ponía aquí y lo buscaba en Google. ¿Y dónde fue que yo vi eso? Y es que lo explica la sección 2 de la introducción del libro de los espíritus, donde esas variaciones se llama panteísmo. Una explicación de lo que es el llamado panteísmo. Panteísmo es metafísica pura, es materialismo puro, que ven todo como materia, una partícula del alma. Eso es una materia lo que estás hablando. Según otros, en fin, el alma es un ser moral distinto, independiente de la materia, que conserva su individualidad después de la muerte. Ahí vamos caminando por donde es el caminito. Esta acepción es, sin contradicción, la más general, porque con uno u otro nombre, la idea de este ser que sobrevive al cuerpo se encuentra en estado de creencia instintiva e independiente de toda enseñanza, en todos los pueblos, cualquiera que sea su grado de civilización. Esta doctrina, según la cual el alma es causa y no efecto, es la de los espiritualistas. O sea, ya mencionamos tres, y ninguna de las tres corresponde a lo que dice el espiritismo. Y la más cercana a lo que vamos a decir ahora es la de los espiritualistas, que es la 3. Entonces, sin discutir el mérito de estas opiniones y concretándonos únicamente a la cuestión lingüística, diremos que estas tres aplicaciones de la palabra alma constituyen tres distintas ideas, pero cada una de las cuales sería necesario un término especial. La palabra que nos ocupa tiene, pues, una triple acepción, que es la palabra alma. Y los partidarios de los citados sistemas, de estos sistemas, tienen razón en las definiciones que dan de ella, teniendo en cuenta el punto de vista en que se colocan. La culpa es la confusión en su lenguaje, que solo tiene una palabra para tres ideas distintas. Para evitar las anfibologías, preciso sería emplear la palabra alma
para una sola de sus tres indicadas ideas. Y siendo la cuestión principal la de que nos enfrentamos perfectamente, es indiferente la elección, dado que este es un punto conveniente. Creemos que lo más lógico es tomarla en su acepción más vulgar, y por este motivo llamamos alma al ser inmaterial e individual que reside en nosotros y sobrevive al cuerpo. Eso es la que debemos ir a nosotros pasarle la mano. Aunque este ser no exista, aunque fuese producto de la imaginación, no sería menos necesario un término que lo representara. En efecto, de esta palabra especial, que cada una de las otras dos acepciones llamamos primero principio vital, que es al principio de la vida material y orgánica, cualquiera que sea su origen. Tenemos el principio común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. El principio vital es distinto al independiente porque puede existir la vida, aún haciendo abstracción de la facultad de pensar. La palabra vitalidad no respondería a la misma idea. Para unos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se produce desde que la materia se encuentra en ciertas circunstancias determinadas. Para otros, y esta es la idea más vulgar o más común, reside en lo siguiente: fluido especial, universalmente esparcido y del cual absorbe y se asimila cada ser una parte durante la vida, como según vemos absorben la luz de cuerpos inertes. Sería este el fluido vital. Quiere decir que los fluidos cósmicos universales significan alma, que admitiendo ciertas opiniones es el mismo fluido eléctrico animalizado, designado también por los hombres de fluido magnético. Eso no lo digo yo, eso lo dicen los espíritus y está por escrito. Fluido nervioso, etc. Y sigue diciendo: como quiera que sea, existe un hecho indiscutible, porque resulta de la observación que los seres orgánicos, que son el cuerpo, que tienen patología, que tienen carne, que tienen órganos, tienen en sí mismos una fuerza íntima que produce el fenómeno de la vida, que lo adquiere en el momento en que hay la concepción, y ese es el alma. Quiere decir que el alma es la vida. Si el cuerpo no tiene alma, no tiene vida. No me quiero confundir porque eso tiene una connotación. Porque pueden haber cuerpos que tienen alma, pero si tiene alma, tiene vida. Mientras existe aquella que la vida material es común a todos los seres orgánicos y que es independiente de la inteligencia y del pensamiento, que éste y aquellas son facultades propias de ciertas especies orgánicas, y en fin, que entre las especies orgánicas dotadas de inteligencia y pensamiento existe una que lo está en un sentimiento moral. O sea, puede tener vida, puede tener inteligencia, pero falta el elemento moral. ¿Y qué es el moral? La conciencia de hacer el bien sobre el mal. Ese incluye el libre albedrío, que el alma puede decidir por el bien y el mal. Esta es la especie humana. Y eso se refiere a la especie humana. Y sabemos que la especie humana es, en todo el universo, todo aquel ser que tiene alma, que piensa, tiene sentimientos y tiene libre albedrío. Concíbese
que con una acepción múltiple, el alma no excluye el materialismo ni el panteísmo. Esto es una clase bien fuerte, ¿no? Yo estoy dedicando mi tiempo a repetirlo y todo porque yo sé que no se les va a quedar, a menos que no se lo deje por escrito, a menos, y ya lo tengo por escrito, que no se lo deje en un video que usted lo pueda repetir. El mismo espiritualista, fíjate cómo ya empieza los espíritus a hablar de diferencias entre espiritistas y espiritualistas. Dice, el mismo espiritualista, refiriéndose a los espiritualistas, pueden perfectamente aceptar el alma en una u otra de las dos primeras acepciones, dos primeras formas que mencionamos, ¿verdad? Lo pueden aceptar, que eso vuelve como una partícula al sistema que se llama Dios, pero que sale del cuerpo y se destruye en el momento, en la individualidad. Entonces, perfectamente pueden aceptar los espiritualistas el alma en una u otra de las dos primeras acepciones, un prejuicio del ser inmaterial, o sea que no tiene materia, al que dará entonces otro nombre cualquiera. Así pues, la palabra que nos viene ocupando no es representativa de una opinión determinada, es un proteo que cada cual transforma a su antojo, y de aquí el origen de tantas interminables cuestiones. Proteo tiene una explicación, y yo lo hice en otro lado, pero no la puedo copiar aquí, de las creencias que tiene que ver con ese concepto del alma en esos términos. Entonces sigue diciendo, evitaríase igualmente la confusión empleando la palabra alma en aquellos tres casos, ¿verdad? Pero añadiéndole un calificativo que específicamente el aspecto en que se le toma o la acepción que quiere dársele. Sería entonces un vocablo genérico que representaría simultáneamente el principio de la vida material, el de la inteligencia y del sentido moral. Entonces ahora es que viene lo bueno sobre este tema. Y que se distinguiría por medio de un atributo, como distinguimos los gases, añadiendo a la palabra gas los calificativos de hidrógeno, oxígeno o nitrógeno, azoe. Pudiera pues decirse, esto sería lo más acertado, el alma vital, que es el alma de vida, ¿no? por el principio de la vida material, el alma intelectual, por el principio inteligente, y el alma espiritista, por el principio de nuestra individualidad después de la muerte. El principio espiritista, que te lleva a la moral, por el principio de nuestra individualidad después de la muerte. Según se ve, todo esto se reduce a una cuestión de suma importancia para entendernos, conformándonos con aquella clasificación. El alma vital sería común a todos los seres orgánicos, las plantas, los animales y los hombres. Quiere decir que las plantas tienen alma animal. Las plantas, los animales y los hombres tienen alma, pero no tienen, hay una diferencia en que el hombre tiene raciocinio, esa es la diferencia. El alma intelectual propia de los animales y de los hombres, perteneciendo al alma espiritista, el hombre y al hombre únicamente. Hemos creído deber nuestro insistir tanto más en estas explicaciones por cuanto la doctrina espiritista, no espiritualista, espiritista, está naturalmente basada en la existencia de nosotros mismos, de un ser independiente de la materia que sobrevive y al cuerpo, debiendo repetir frecuentemente la palabra alma en el curso de esta obra, importaba fijar el sentido
que nos damos para evitar así las equivocaciones. El alma del ser humano, del hombre, piensa, tiene inteligencia, como el de las plantas tiene el alma, existe el alma, pero el término de la inteligencia se basa en la supervivencia. Y en los animales, obviamente, la preservación de su especie, el deseo de comer, y tiene que matar para comer, pero no piensa las consecuencias. Tú lo educas y haces que el perro no te coma. Yo le digo a Laura, el perro mío, cuando come mucho. Si yo no le doy comida por unos días, me va a comer a mí. Y que es así la naturaleza de los animales. Pero los seres humanos se le educa para que no hagan eso. Entonces, número 2, otra forma de ver el alma. Alma inmortal, espírita. Es inmaterial. Es preexistente. O sea, existe antes de tu nacer. Y siempre sobrevive a la muerte física del cuerpo. Y tu cuerpo fallece, pero el alma sigue su curso de vida. El espiritismo moralizador y consolador al mundo, el verdadero espiritismo, que se sostiene con los contenidos de los libros codificados por Allan Kardec, define qué es el alma. Es el elemento vital, la vida. Definido en el espiritismo, establece la razón de la existencia del alma inmortal. Si el alma no fuera inmortal, no se tendría esa alma. Porque el alma es la que se hizo inmortal cuando Dios la creó, después que la creó. Entonces no puedes venir a utilizar unos versículos de unos ítems del libro de los espíritus para hacer una comparación con lo que es el alma normal y que persiste con el alma que se muere de los animales o de las plantas, vas haciendo más o menos una comparación de ese modo. En el elemento vital definido en el espiritismo establece la razón de la existencia del alma inmortal, preexistente e inmaterial, que es lo mismo que el espíritu. Se define además porque existe el alma y dónde está localizada en el cuerpo. El espiritismo se sostiene en sus creencias en la existencia del alma inmortal, individual e inmaterial. Eso es lo que nosotros pensamos. El que predique algo diferente a lo que dijeron los espíritus y que además quedó por escrito, no son considerados espiritistas, sino espiritualistas, que no es lo mismo que ser un espiritista verdadero. Puedes ver mi video sobre ese tema donde yo establezco esas dos diferencias. Utilizando el libro de Génesis y el libro de los mediums, capítulo 31, cuando se describe lo que es el espiritualista. Y en la introducción del libro de los espíritus, donde se habla de que espiritista y espiritismo no es lo mismo. Espiritismo y espiritista. Espiritismo y espiritualismo no es lo mismo. Espiritista y espiritualista. Espiritista y espiritualista no es lo mismo. Entonces decimos alma, principio vital y fluido vital, según las enseñanzas y creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo. Quiere decir que nosotros los espiritistas, haciendo un resumen, hablamos de que el alma es lo mismo que el principio vital, que es lo que da la vida, y el fluido vital. Entonces, según Prolegómenos, que es la introducción del libro de los espíritus, que es la introducción que se da a cualquier obra nueva que surge, dice, te invito a ver mi video sobre este tema. Este video habla sobre Prolegómenos y sobre el tema de la inmortalidad del alma o espíritu, información importante para comenzar activando la moral. Y el programa número 3, estudio libre de los medios, y digo soy espírita. Y está en un artículo, un video que tengo listado aquí, que no están de los que se borraron. Entonces con esto termino casi, pero es que tenemos que tener esto conciso para que cualquier persona que lo vaya a ver en el futuro vea todo, no vea una parte, que muchas veces yo fallo en eso, no termino el tema y después lo pongo a leer porque se me acaba el tiempo. Tengo que continuar hasta terminar. Te invito a ver y compartir mi video sobre este tema. Este video habla sobre prolegómenos y sobre el tema de la inmortalidad del alma o del espíritu
información importante para comenzar a activar la moral. Y te listo uno de mis videos y te sigo por ahí para abajo al próximo ítem que dentro de ese que se había mencionado, el 473, no lo había mencionado. Lo voy a mencionar, que es lo que dicen los espíritus. Dice, el ítem 473 del libro de los espíritus dice, en su original francés traducido al español propiamente. Pregunta Kardec, ¿puede un espíritu revestir momentáneamente la envoltura de una persona viva? Es decir, introducirse en un cuerpo animado y obrar en vez y en lugar del que en él está encarnado. O sea, una posesión. Preguntó Kardec. El espíritu dijo, el espíritu no penetra en un cuerpo como tú en una casa, sino que se asimila con el espíritu encarnado que tiene los mismos defectos y las mismas cualidades para obrar de consumo. Estamos hablando de que decía la persona que está haciendo la comparación de que los espíritus o pasan la materia o no la pasan la pared o no pasan la pared. Entonces el 473 está explicando cuál es la condición de esa alma para que pueda pasar paredes. Entonces el espíritu encarnado no tiene los mismos defectos y las mismas cualidades para obrar de consumo, pero siempre es el encarnado, el que está dentro de ti, quien obra como quiere sobre la materia que está del cual está revestido. Quiere decir que cualquier espíritu que venga no tiene posesión de ese cuerpo. No es la cuestión esto de que hay que hacer un exorcismo. Ese espíritu que está encarnado recibe a ese otro espíritu y se confabula porque piensa igual que él. Y él lo convence y no, ven acá, vamos tú y yo. Y te unes a mí, olvídate del espíritu bueno, el espíritu superior, el espíritu protector tuyo. Yo te voy a ayudar. Entonces se presta para tener los mismos comportamientos y las mismas expresiones que tiene ese espíritu que viene a invadir el cuerpo. Pero ese espíritu no puede entrar al cuerpo sin el permiso del espíritu ya encarnado, que es el que lo obsesa. El espíritu obsesor toma posesión de la voluntad de ese espíritu, confabulado con el permiso de él. Si no hay permiso, es como, por eso que siempre decimos, tienes que rechazarlo. Si viene un espíritu con malas insinuaciones, tienes que rechazarlo. Esos que son lujuriosos y que les gusta el sexo del mismo sexo y ese tipo de cosas que le llaman homosexuales o lesbianos, tienes que detener eso, porque ese espíritu que viene de meterte eso en la mente para que tú hagas como a él le gusta. Entonces, si no tienes decisión propia, pues, y te puedo decir que los espíritus te ayudan para que no caigas en eso. Es decir, que está de acuerdo a las insinuaciones del espíritu malo que lo asedia. Los que no creen en las posesiones de espíritus están en un gran error. No existe. Los que creen en las posesiones de espíritus, que son los católicos, y los que no han leído los libros y que no son espiritistas, son espiritualistas, están en un gran error, porque no existen las posesiones de espíritus. Este es un ejemplo de tomar textos aislados y sacarlos fuera de contexto. Repito, no existe la posesión de espíritus, no existe los poseídos por el diablo, sino la confabulación de malos espíritus obsesor, que se alía, o sea, se une con el pensamiento y los deseos del espíritu obsesado. Entonces, el ítem número 91 no tiene nada que ver con el ítem 473. O sea, no existen poseídos por el diablo, sino la confabulación de malos espíritus, espíritu obsesor, se alía con el espíritu obsesado. Quiere decir que eso te contesta esa supuestamente contradicción, que no es porque la persona no sabe de lo que está hablando. Entonces, Fran Montañez lo cita eso. Entonces, no existen, es decir, no hay poseídos por espíritus obsesores, y menos por el diablo, que no existe. A eso, el espiritismo lo llama subyugación de espíritus obsesores que siempre son inferiores. El llamado exorcismo de los sacerdotes cristianos no funciona
con ningún supuesto poseído por el diablo. Eso no lo enseña y no existe en el mundo espiritista que para desalojar a los malos espíritus obsesores. Los espíritus que provocan las llamadas posesiones del demonio o del diablo, que son ocasionados siempre por malos espíritus, espíritus inferiores, son espíritus obsesores que se ríen de los exorcistas. Tú tratas de buscar con un problema que tengas con la influencia de un mal espíritu que te hace hasta decir malas palabras y decir cosas que tú no quieres y hacer cosas que tú no quieres. Y lo primero que buscan las personas que no conocen es buscar un exorcista para que te haga un exorcismo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Que los espíritus obsesores que ocasionan esos comportamientos se ríen, según el ítem 473, de los que creen eso. Porque cada uno de nosotros tenemos un solo espíritu con una voluntad. Y si esa voluntad no se logra proteger, si no se rechaza el espíritu, ellos se aprovechan. Lo que ocurre es que el espíritu residente o obsesado se confabula, o sea, es decir, se pone de acuerdo, acepta que un mal espíritu obsesor permite que ese mal espíritu obsesor se manifieste con su permiso. Por lo tanto, no existe la posesión de espíritus, que en realidad es una confabulación, un acuerdo entre espíritus obsesor, que es el que viene a obsesar, el malo, el perverso, con el obsesado, el que acepta esa influencia. El que cree en posesiones de espíritus no sabe lo que dice. Eso es ignorancia y superstición. ¿Y qué es lo que enseña el espiritismo? ¿Qué es lo que dice? El espíritu no penetra en un cuerpo del modo que tú entras en una casa. Se asimila con un espíritu encarnado que adolece de los mismos defectos y cualidades para actuar conjuntamente con este. Pero siempre es el espíritu encarnado, el que está dentro, el que obra como quiere sobre la materia de que está revestido. Un espíritu no puede sustituir a otro que se haya encarnado, porque espíritu y cuerpo están unidos por el lapso que deba durar la existencia material. Desde que naciste tienes ese espíritu y nadie lo puede sacar. Pero si ese espíritu se comporta como un poseído es porque aceptó ese comportamiento, porque él piensa igual que ese mal espíritu. Esto es como los partidos políticos. Ah, no, pero yo soy de ese partido, lo que él dice, pues yo sigo lo que él dice. Ahí está. Así lo dice el libro de los espíritus de los poseídos en el ítem número 473. No tengo que mencionarlo nuevamente. 473. Y la persona está confundiendo el ítem 473 con el 91. Por eso hago toda esta explicación. El exorcismo no funciona y en mi artículo lo explico. Vamos a seguir más adelante, donde tengo un video sobre lo que es una posesión demoníaca y lo explico. Ok. Por el tiempo del día. La alegación número 4 es la última, que dice, el ítem 115 del libro de los espíritus dice que Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, pero el ítem número 81 afirma que son inteligentes. O sea, que él está diciendo, hay una contradicción, porque en el 115 dice que Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, pero que en el 81 dice que afirma que son inteligentes. Entonces, ¿qué creamos? Entonces, él está asumiendo que la inteligencia tiene que ver con la ignorancia, o tiene que ver con la sencillez del espíritu. O sea, y eso no hace una contradicción. Porque no importa que sea sencillo e ignorante, son inteligentes, porque tienen el principio vital, el principio inteligente, la moral que establece el bien y el mal. Y ese comportamiento no puedes mezclar la gimnasia con la magnesia. Entonces, pero yo te llevo, Fran Montañez, a esta inquietud que lo confunden con una contradicción por tomar texto fuera de contexto. El ítem 115 del libro de los espíritus empieza con 114 y 115, dice lo siguiente, del original francés traducido al español. El ítem 114, que es el anterior, dice, los espíritus son buenos o malos por su naturaleza, o bien se van mejorando. Entonces, eso fue lo que preguntó Kardec.
los espíritus son buenos o malos por su naturaleza, o bien se van mejorando. Entonces los mismos espíritus, contestó el espíritu, van mejorándose y al conseguirlo pasan de un orden inferior a otro superior. Es el proceso evolutivo, natural. ¿Y cómo lo pueden hacer? Con raciocinio, porque los perros son igual de perros que hace 500 millones de años. Los caballos, hace 200 millones de años había caballos. Y nunca mejoraron de esa condición de ser animal, porque no tienen el principio de raciocinio, no tienen alma inteligente, que tenga capacidad de decidir. Entonces, no podemos confundir una cosa con la otra. Entonces, los mismos espíritus van mejorándose y al conseguirlo pasan de un orden inferior a otro superior. Ese es el proceso de reencarnar. Por eso existimos. Entonces, Fran dice, los espíritus no son creados perfectos. Por eso tienen la oportunidad de encarnar para purificarse, destilarse. Pues cuando fueron creados, utilizando su libre albedrío y con el apoyo de su orgullo y egoísmo y su inteligencia, cometen infinidad de faltas contra otras personas, otros individuos. Y es por eso que debe expiar las faltas cometidas para lograr llegar a ser espíritu puro y perfecto. Eso es un proceso. Y que por ese proceso se necesita que se vaya de la infancia a la madurez. Que por propia decisión el espíritu va corrigiendo esos males que tiene después de haber sido creado como ignorantes y sencillos. Entonces, el 115, ¿qué es lo que dice? Hay espíritus que fueron creados buenos y otros malos. Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia, y dio a cada uno de ellos una misión con objeto de ilustrarlos y de hacerles llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximándose a él. La dicha eterna sin perturbación estriba para ellos en esa perfección. Los espíritus adquieren los conocimientos sufriendo las pruebas que Dios les impone, que unos aceptan por su misión, llegando más prontamente al objeto de su destino, y que otros sufren con desagrado, permaneciendo por culpa suya lejos de la perfección y de la dicha prometida. Importante. Cuando se habla que Dios ni castiga ni premia, y aquí dice que Dios te castiga, Dios no te castiga, Dios te hace que tú resuelvas ese problema que tú mismo creaste, que se constituye como una prueba, pero no es porque Dios te la quiera dar, es porque ahí el origen de esa prueba, de ese sufrimiento, es porque tú le hiciste mal a alguien en una existencia pasada. Y al tú tener esas consecuencias, tú tienes que pagar por eso. Entonces, como se explica aquí, debió haber dicho tal vez el espíritu de que tú eres responsable de tus actos. Ahí en 258 y el 258a del libro del espíritu dice que al espíritu se le da el conocimiento, se le da el libre albedrío para que tome decisiones y sea responsable de las consecuencias. Que aunque se puedan ver como que son castigos de Dios, no son castigos de Dios, son castigos tuyos por tú haberte portado mal en una existencia pasada con otra persona. Ah, que yo no lo sabía, bueno, eso es otra cosa. O sea, tú puedes pasar esa calle y cruzar el semáforo que está rojo y viene el guardia, te para y dice, ven acá, te comiste la luz roja, como dicen acá en Puerto Rico. No, es que yo no lo vi. No, eso no es excusa. Eso es lo mismo que pasa con esto. No hay excusa para que tú no tengas que pagar lo que le hiciste a otro. Entonces, Dios creó a todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia, y dio a cada uno de ellos una misión con objeto de ilustrarlos y de hacerles llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarse a él. La dicha eterna sin perturbación estriba significa para ellos en esa perfección. La dicha eterna, o sea, el que tú quieres ser dichoso y ser feliz, depende o sea, tienes que pasar por esa perturbación.
por algo que tú mismo cometiste. No fue Dios, sino tú mismo, en tu alma. Por medio del conocimiento de la verdad y aproximarse a él, a ella. La dicha eterna, sin perturbación, estriba para ellos en esa perfección. Los espíritus adquieren los conocimientos sufriendo las pruebas que Dios les impone, que unos aceptan por sumisión, llegando así más prontamente al objeto de su destino, y que otros sufren con desagrado, permaneciendo por culpa suya lejos de la perfección y de la dicha prometida. O sea, Dios tiene que ser justo. Si tú tienes que pagar por las faltas tuyas cometidas, el otro también, el otro. Aunque tú pienses que es que Dios te da esa falta, eso no, es que tú tienes que cumplir para que tu espíritu pueda llegar a ser puro y perfecto. Igual que Juan, Pedro y Manuel. Según esto, parece que los espíritus en su origen son como los niños, ignorantes e inexpertos, pero que adquieren poco a poco los conocimientos que les faltan recorriendo las diferentes etapas de la vida. ¿Okay? Si la comparación es exacta, pues el niño rebelde continúa ignorante e imperfecto y se aprovecha más o menos según su docilidad, pero el paso de la vida del hombre tiene término, la del espíritu se dilata en lo infinito. O sea, es claro, con esto yo concluyo, perdón, no llego aquí. Es claro que los espíritus deben superar las faltas cometidas luego de que Dios los creó, y todos los espíritus sencillos e ignorantes, es decir, faltos de ciencia, y dio a cada uno de ellos una misión, con objeto de ilustrarlos y de hacerles llegar progresivamente a la perfección por medio del conocimiento de la verdad y aproximarse a él. Conclusión. Concluyo. Fran Montañez dice, no existe ni tan siquiera una contradicción en los contenidos de los libros codificados por Allan Kardec. Eso demuestra la inspiración divina en la cual estuvieron basados los libros codificados, en las enseñanzas y creencias del espiritismo verdadero, que es moralizador y consolador al mundo. No hay ni una contradicción. Y si ellos consideran que eso son contradicciones, se las explicamos y se las bateamos de esa manera. Con eso termino este tema, de cómo podemos nosotros debatir el que te venga a hablar de que el libro de los espíritus tiene contradicciones. Y tú le dices, no, leas este artículo que es bastante extenso, que está sustentada con mis argumentos, y debato completamente cada uno de los puntos. Con esto termino el tema. Le digo a los amigos que este es un video un poquito largo. Me ha cansado, pero cumplí mi misión de terminarlo por completo para que haya una evidencia contundente para todos aquellos que vienen a hablar mal de nuestra filosofía, de que se equivoca, de que no es de Dios, de que eso se le inventó Allan Kardec. Bueno, con esto termino este tema. Voy a terminar este video y voy a hacer un video final para despedirme y hacer una oración magnética mental por cada uno de los que están. No se me vaya, por favor, que con esto terminamos este video. Segundo del día de hoy.